Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Hoy día vamos a hablar especialmente del aprendizaje y evolución del famoso pintor barroco Diego Velázquez. Con ustedes empezamos con el segundo episodio. Bueno, entonces aquí se empieza especialmente en el segundo episodio sus comienzos como pintor. Terminado el periodo de aprendizaje el 14 de marzo de 1617, ante Juan de Uceda y Francisco Pacheco, el examen que le permitía incorporarse al gremio de pintores de Sevilla. Francisco recibió licencia para ejercer como maestro de imaginería y al óleo, pudiendo practicar arte en todo el reino, tener tienda pública y contratar aprendices. La escasa documentación conservada de su etapa sevillana, relativa casi exclusivamente a asuntos familiares y transacciones económicas, que indican cierta holgura familiar. Solo ofrece un dato relacionado con su oficio como pintor: el contrato de aprendizaje de Alonso Melgar. Parte de Diego Melgar, de 13 o 14 años, firmó los primeros días de febrero de 1620 con Velázquez para que le enseñase su oficio. Antes de cumplir los 19 años, el 23 de abril de 1618, se casó en Sevilla con Juana Pacheco, hija de Francisco Pacheco, que tenía 15 años en ese entonces, pues había nacido el 1 de junio de 1602. En Sevilla nacieron sus dos hijas, Francisca, bautizada el 18 de mayo de 1619, e Ignacia, bautizada el 29 de enero de 1621. Era frecuente entre los pintores de Sevilla de su época unirse por vínculos de parentesco, formando así una red de intereses que facilitaba trabajos y encargos. También era de familiares, pero su gran calidad como pintor se manifestó ya en sus primeras obras realizadas con solo 18 y 19 años. Bodegones con figuras como el Almuerzo del Museo de Hermitage de San Petersburgo o la vieja Friendo Huevos de la National Gallery de Scotland de Edimburgo, de asunto y técnica totalmente ajenos a cuando se hacía en Sevilla, opuesto además a los modelos y preceptos teóricos de su maestro, que no obstantemente a ser a raíz de ellos una de género pictórico de bodegón. Entonces eso es lo que ha sido especialmente de nuestro amigo pintor. En los primeros años desarrolló una extraordinaria maestría en la que se pone en manifiesto su interés por dominar la imitación natural, consiguiendo una representación de relieve de las calidades mediante una técnica de claro oscuro que recuerda el naturalismo de Caravaggio. Aunque no es probable que el joven Velázquez pudiera haber llegado a conocer ninguna de las obras del pintor italiano, en sus cuadros una fuerte luz dirigida acentúa los volúmenes y objetos sencillos que aparecen destacados en primer plano. El cuadro de género o bodegón de procedencia flamenca, de los que Velázquez pudo conocer, los grabados de Jacob Matin y la llamada pintura ridícula, practicada en el norte de Italia por artistas como Vincenzo Campi, con su representación de objetos cotidianos y tipos vulgares, pudieron servir para desarrollar estos aspectos, tanto como la iluminación claro-oscurista. Prueba de la temprana recepción en España de pinturas de este género se encuentra en la obra de un modesto pintor de Úbeda llamado Juan Esteban. Además, el primer Velázquez pudo conocer obras de Reco de su discípulo Luis Tristán, prácticamente de un personal claro-oscurismo, y de un actualmente mal conocido retratista, Diego de Rómulo Cincinnato, del que ocupó elogiosamente Pacheco. El Santo Tomás del Museo de Bellas Artes de Orleans y el San Pablo del Museo Nacional de Arte de Cataluña.
evidenciarían el conocimiento de los dos primeros sevillanos. La clientela sevillana, mayoritariamente eclesiástica, demandaba temas religiosos y cuadros de devoción y retratos, por lo que también la producción del pintor en ese tiempo se volcó a los encargos religiosos de esa temporada, como la Inmaculada Concepción de la National Gallery de Londres y su pareja en San Juan en Patmos, procedente del convento de Carmelitas Calzados de Sevilla, de acusado sentido volumétrico y un manifiesto gusto por las texturas de los materiales, la adoración de los magos del Museo de Prado o la imposición de la casulla a San y defenso del Ayuntamiento de Sevilla. Velázquez, sin embargo, abordó en ocasiones los temas religiosos de la misma forma que sus bodegones, con figuras como ocurre en el Cristo en casa de Marta y María de la National Gallery de Londres o en la Cena de Emmaús de la National Gallery de Irlanda, también conocida como la mulata, del que hay una réplica posiblemente autógrafa en el Instituto de Arte de Chicago. Su primer motivo religioso, reducido a bodegón profano. Esa forma de interpretar de natural le permitió llegar al fondo de los personajes, demostrando tempranamente una gran capacidad en el retrato, transmitiendo la fuerza interior y temperamento, demostrando de los retratos. Así en el retrato de Sor Jerónima de Fuente de 1620, del que conoce dos ejemplares de gran intensidad, donde transmite la energía de esa monja con 70 años. Partió de Sevilla para fundar un convento en Filipinas. Se considera obras maestras de esta época la vieja ofrenda huevos de 1618 y el aguador de Sevilla realizada hacia 1620. En la primera muestra su maestría en la hilena de objetos de primera fila mediante una luz fuerte e intensa que destaca superficies y texturas. El segundo cuadro que llevó a Madrid y regaló a Juan Fonseca, quien le ayudó a posicionarse en la corte, tiene excelentes efectos. El gran jarro de barro capta la luz en sus entrías horizontales, mientras pequeñas gotas de agua transparente resbalaban por su superficie. Esta tapa se caracteriza por el predominio técnica tenebristas, destacando en primer plano figuras fuertemente iluminadas sobre un fondo oscuro. Utilizaba un color espeso que recubría totalmente el lienzo, pero sus obras, en especial sus bodegones, tuvieron una gran influencia en los pintores sevillanos contemporáneos. Existieron gran cantidad de copias e imitaciones de ellos. De las 20 obras que se conservan de este periodo, 9 se puede considerar bodegones. Bueno, entonces aquí tenemos el rápido reconocimiento en la corte. Ya, en 1621 murió en Madrid Felipe III y el nuevo monarca Felipe IV favoreció a una noble familia sevillana, Gaspar de Guzmán, luego conde de Duque de Olivares, que se convirtió en poco tiempo en el todopoderoso válido del rey. Olivares abogó por que la corte estuviera integrada mayoritariamente por andaluces. Pacheco debió entenderlo como una gran oportunidad para su yerno, procurándose los contactos oportunos para que Velázquez se fuese presentado en la corte, donde iba a viajar a pretexto de conocer las colecciones de pintura del Escorial. Su primer viaje a Madrid tuvo lugar en la primera en 1622. Velázquez debió ser presentado a Olivares por Juan de Fonseca o por Francisco de Rioja, pero según relata Pacheco no se pudo retratar al rey aunque se procuró, por lo que el pintor regresó a Sevilla antes del fin del año, a quien sí retrató por encargo de Pacheco,
que prepara un libro de retratos fue al poeta Luis de Góngora, quien era el capellán del rey. Pero gracias a Fonseca, Velázquez pudo visitar las colecciones reales de pintura de enorme calidad, donde Carlos I y Felipe II habían reunido cuadros de Tiziano, Veronés, Tintoretto y los Bazanos. Según Julián Gallego, entonces debió comprender la limitación artística de Sevilla y que además de la imitación de la naturaleza existía una poesía, especialmente en la pintura, y una belleza en la entonación. El estudio posterior de la colección real, especialmente de los Tizianos, tuvo una decisiva influencia en la evolución estilística del pintor, que pasó del naturalismo austero de su época sevillana y de las severas gamas feroces de la iluminación de los grises plata y azules transparentes en su madurez. Poco más tarde, los amigos de Pacheco, principalmente Juan Fonseca, que era el capellán real y había sido canónigo de Sevilla, consiguieron que el conde duque llamase a Velázquez para retratar al rey. Pero ninguno de estos retratos se conserva, aunque se ha querido identificar un discutido retrato del caballero de Detroit Institute of Arts con el Juan de Fonseca. Tampoco se conoce el del príncipe de Gales, futuro Carlos I, excelente aficionado a la pintura que había llegado a Madrid de incógnita para concertar su matrimonio con la infanta María, hermana de Felipe IV. Operación Perón no prosperó. Las obligaciones de protocolarias de esta visita debieron ser las que retrasan el primer retrato del rey, que por la precisa datación de Pacheco, el 30 de agosto, debió ser un boceto para elaborarlo en el taller. Pudo servir de base para un primer y también perdido retrato ecuestre que en 1625 se expuso en la calle Mayor con admiración de toda la corte e envidia de los del arte, de lo que Pacheco se declara testigo. Casiano Dal Pozo, secretario del cardenal Barberini, a quien acompañó en su visita a Madrid en 1626, informa de su colocación en el Salón Nuevo de Alcázar, formando pareja con el célebre retrato de Carlos V y a caballo de Tiziano, testimoniando la grandeza del caballo, un bello paisaje que según Pacheco habría sido pintado de natural como todos los demás. Todo indica que el joven monarca, 6 años menor que Velázquez, que había recibido clases de dibujo de Juan Bautista Maíno, supo apreciar de inmediato los dotes artísticos del sevillano. Consecuencia de ese primer encuentro con el rey fue que en octubre de 1623 se ordenó a Velázquez trasladar a su lugar de residencia a Madrid, siendo nombrado pintor del rey con un sueldo de 20 ducados al mes, ocupando la vacante de Rodrigo de Villadrando, que había fallecido el año anterior. Ese sueldo que no incluía la remuneración que le pudiesen corresponder por sus pinturas, se vio pronto incrementando con otras concesiones, incluido un beneficio eclesiástico en las Canarias por valor de 300 ducados anuales, otorgando a petición del conde duque por el Papa Urbano VIII.